¿Quieres? Se los voy subiendo de una vez. Ah, sí. Gracias. Ok, entonces... dice, ya tengo los definidos los péptidos o el péptido que será la vacuna que sigue, la vacuna. Y entonces, ¿qué sigue? Entonces, nosotros estamos aquí, tenemos una proteína, pues es una fila larga de aminoácidos que está estructurada, que incluso puede ser contener más de una cadena y que tiene una función. Esa es una proteína. Y un péptido es una cadena corta de aminoácidos, pero al final el péptido se produce, dentro de las células se produce exactamente igual que una proteína. Y se viene codificada en alguna secuencia genética, tiene que ser transcrita y traducida. Entonces, ahora nosotros necesitamos que ese péptido que ustedes terminen de elegir pueda ser producido de forma, digamos, masiva, para, o sea, pensando en que en que sería una vacuna, tendría que ser producido de forma masiva en pues una industria, un laboratorio, ¿no? Y puesto que se necesitan varias proteínas, varias enzimas que lleven a cabo esta producción, o sea, alguna enzima que lea el ADN, luego que lo produzca, o que lo transcriba a RNA, y luego otra maquinaria que lea el RNA y que lo transforme o traduzca a proteína. Todo eso se necesita hacer. Entonces es más fácil hacerlo dentro de células, o sea, que una célula o que un cultivo de células sean los encargados de hacer toda esa producción, en vez de que ustedes pongan en un bioreactor todo lo que necesitan para hacer transcripción y luego todo lo que necesitan para hacer traducción. Es más fácil que lo hagan células. Entonces, lo que necesitan las células es el código o la información genética que codifica el péptido para que se transcriba y se traduzca. Entonces, por eso, lo que vamos a hacer es, si ustedes ya tienen esta secuencia, vamos para atrás y necesitamos esta secuencia de ADN. Eso es lo que hay que hacer. Eso por un lado. Y otra es que se necesita, aquí está, acuérdense que el ADN, el paso de convertirlo, la información a RNA se llama transcripción, y el paso de convertirlo a proteína se llama traducción. Y entonces, esta secuencia que va a codificar para el péptido necesita un vehículo para entrar a la célula. Y esos vehículos se llaman vectores de expresión. El más común o más popular es un plásmido. También se pueden usar virus, pero nosotros estamos utilizando o vamos a usar la opción de un plásmido. El plásmido tiene varias funciones, aparte de que es un vector o es un vehículo que protege, que guarda la información genética que ustedes van a insertar, la protege porque es un ADN de doble cadena cerrado, y además tiene otros elementos que son necesarios para que se exprese dentro de la célula. O sea, no nada más, no vale que introducen la secuencia del gen que codifica para su péptido dentro del plásmido, que es ADN cerrado, y ya. Se necesitan otros elementos como el promotor, como el origen de replicación, para que se replique dentro de la célula. Algunos elementos de selección para que cuando se cultive solamente se mantengan vivas las células que tienen el plásmido y no haya otras células que estén ahí viviendo de gratis con su cultivo y que no estén produciendo nada. Entonces hay varios elementos que tienen el plásmido. Eso por un lado. Y por otro lado dice la plataforma de expresión, el tipo de célula elegida para expresar el péptido antígeno, que para nosotros es un antígeno o una vacuna. Entonces, y al final se le da una forma farmacéutica para que pueda ser vendido y aplicado. Entonces, las formas farmacéuticas de
Para vacunas, pues la más común es una inyección, pero también por ahí hay algunas tomadas. En gotitas. Y hay, perdón, en Digo que gotitas. en gotitas como la de polio, ¿no? Ajá, en gotitas como la de polio. Eh, pero es como bueno, al menos a mí siempre me han puesto inyecciones, o me ha tocado alguna otra forma farmacéutica, pero sé que hay otras como en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Perdón. Los tipos de plataformas de expresión, pues procariontes serían bacterias y eucariontes normalmente o levaduras, células, líneas celulares de origen animal, como mamífero e insecto, y plantas o cultivos de callos de origen vegetal. Animales, bueno, o sea, animales también se utilizan o sea, se modifican genéticamente para hacer normalmente animales, organismos genéticamente modificados y hacer normalmente estudios o cosas por el estilo. O ya por ahí hay cosas así más avanzadas como crear algún órganos humanizados o cosas así. No tanto para producir vacunas. Bueno, también por ahí alguna vez leí, no sé si sea realidad o no, o sea, si se haya quedado un proyecto o no, que vacas que produzcan leche y en la leche venga la vacuna. Sí, No. también hay, ahora tienen mucha la moda de, por ejemplo, vacunas en huevo, Ajá. pero haz Y de cuenta que hay otras donde, pues literalmente ya sea que utilices el huevo como tal, fecundado, o bien uh-huh. directamente a la gallina y en el huevo que pone la gallina, de ahí obtienes el producto. Sí, no sé si sea una práctica común, yo pensaría que no, pero o sea, de que sí hay estudios o propuestas o artículos que lo mencionan, sí lo hay. Y de hecho tiene años eso. Pero bueno, nosotros para esta parte de la tarea nos vamos a enfocar en el uso de líneas celulares de mamífero y de insectos. O sea, cada equipo, un equipo va a elegir bacterias, otro equipo va a elegir levaduras, otro equipo va a elegir células líneas celulares de mamífero, otro de insecto y otra plantas. Unas plantas que sean fáciles de cultivar. ¿Por qué es importante saber cuál eligieron? Ahorita verán. Bueno, por otro lado, ahora, independientemente de por qué es importante eso, también hay otros factores a considerar. Dice factores técnicos, pero también económicos. Entonces, dice, se necesita selección de antígeno. Necesitamos modificaciones ya hicieron la selección del antígeno, eso fue lo que hicieron las primeras 3 etapas del proyecto. Entonces, necesitan modificaciones post-traduccionales, es decir, que se necesita que lleven glicosilaciones o que se haga un enlace de sulfuro, no sé. Si se necesita eso, pues normalmente se elegirían eucariotes. Si no se necesita, procariotes. Y hay que considerar que es los costos, la rapidez de crecimiento de las células, la dificultad de cultivo, que sean organismos GRAS, Generally Regarded as Safe, o sea, que se sepa que son seguros. Y ya. Nosotros no, o sea, como es un péptido pequeño en general, no creo que necesiten modificaciones posttraduccionales, pero de todas formas, algunos equipos van a elegir, bueno, todos los equipos van a elegir eucariontes excepto el que le toque bacterias, ¿no? Entonces, solo para que vean la importancia de el tipo de plásmido y del uso de codones. Ahorita vemos eso. Pero tengan en cuenta que si estuvieran como en un contexto más real,
habría que considerar esto antes de elegir el tipo de célula. Ventajas de procariontes, pues se replican rápido, depende del tipo de la especie de bacteria, entre media hora y 2-3 horas. Alcanzan altas densidades de cultivo con sustratos relativamente baratos, sistemas genéticamente bien caracterizados, amplia disponibilidad de plásmidos y cepas mutantes, o sea, hay casi para elegir lo que quieran. Desventajas: pueden carecer de actividad biológica, es decir, que como no realizan modificaciones posttraduccionales como tal la célula, aunque sí expresen y produzcan el péptido, podría no tener actividad cuando se use como medicamento o como vacuna porque le faltan algunos elementos para que funcione. Eso es una desventaja. Presencia de pirógenos en proteínas de uso terapéutico y formación de cuerpos de inclusión. ¿Qué son los pirógenos, chicos? Contaminantes de origen bacteriano. Contaminantes de origen bacteriano, como por ejemplo. Como toxinas, endotoxinas. ¿Qué más? ¿Por qué es de importancia el que no queramos pirógenos dentro de nuestro producto final? ¿Perdón? Shinue, perdón, tiene mano levantada. Sí, bueno, hasta donde yo recuerdo en general son lipopolisacáridos y la cosa es que estos pueden provocar fiebre, o bueno, sí, creo que pueden provocar fiebre y pues no sé si eso sea por lo que se quieren evitar en particular. Como nos dijo la doctora Ida, pues usualmente estas presentaciones son inyectables, ¿no? Entonces, al ser un inyectable, pues acuérdense, pues vaya el proceso de, pues ya de purificación antes de hacer el envasado, pues lleva justamente esterilización por filtración para evitar que estos microorganismos, que si hubiese ido uno por ahí completo, si nosotros esterilizamos por calor, además de que degradamos la proteína, pues podemos destruir este microorganismo y generar esos pirógenos. Y por un filtro de 0.22 micras, pues pasan, ¿no? O sea, aunque tú lo filtres, pasan esos pirógenos. Y entonces tu inyectable tendría ese problema de pirógenos. Y no pasaría, pues, tus pruebas de control de calidad, ¿no? O sea, no sería un producto que pudieras dar a pacientes, ¿no? O sea, no lo podrías aplicar. Sí, y bueno, sí tienen razón, y son normalmente las membranas de las bacterias y el sistema inmune innato reconoce varias cosas de forma muy general, como la primera línea de batalla antes de que se desarrolle el adaptativo. Y uno de los elementos que reconoce son algunas estructuras de membranas, algunas estructuras de material genético de virus, y entonces genera reacción inmunológica de respuesta inmune para intentar evitar la infección. Entonces, si lleva este tipo de contaminantes, pues se genera fiebre, se genera inflamación, de a gratis, porque no hay ninguna infección, pero lleva esos contaminantes. Entonces, el hecho de trabajar con bacterias podría ser un problema. Y los cuerpos de inclusión, ¿qué son? Jessica del Ángel.
Jessica. Sí, solo que habló muy quedito, no se le escuchó nada. A ver. Ya no le puedo subir más, creo que tengo el 2%. Sí. Bueno, por ahí vi que levantaron mano, pero ya la quitaron y no alcancé a ver quién era. Creo que era Emilio. Bueno, son estructuras que crean las bacterias para guardar algunos metabolitos secundarios. Sí, metabolismo para elementos que no son del todo parte de la célula o que le estorban, por decirlo así. Entonces las proteínas que se crean o que se expresan en bacterias es común que estén guardadas en cuerpos de inclusión y luego es complicado. Bueno, hay que considerar esos pasos para purificarlas, ¿no? Para extraerlas y purificarlas. Mariana también quiere participar. Adelante. A ver, Mariana. Ok. Se escuchó un poquito cortado, pero creo que sí, ¿no? Sí, sí era. Sí, también, bueno, adicional, pues acuérdense que estas bacterias como tal, pues vaya, la proteína que vayan a estar expresando no es una proteína propia de ellos, ¿no? Entonces, pues para ellos es, digamos, extraña, y además la cantidad en la que se está expresando, pues está sobreexpresando. Entonces sí, realmente es un problema, sobre todo cuando se están sacando pues los rendimientos, ¿no? del producto, ya cuando se hacen los procesos de escalado ya a nivel bioreactor, pues hay que considerar estos pasos de purificación para ya sea que se eliminen esos cuerpos de inclusión o bien se recuperen y de ahí se haga la obtención también de esa proteína, volverlas a desdoblar, volverles a dar su estructura y purificarlas, ¿no? Para aumentar los rendimientos. Ok. Ventajas del uso de eucariontes: realiza modificaciones posttraduccionales. Bueno, las levaduras son como comunes en su uso y no aportan toxinas porque, bueno, regresando a las levaduras, porque son eucariontes básicos, pero son eucariontes y tienen la relativa facilidad de cultivo como las bacterias. Entonces es común utilizar levaduras. Desventajas: mayor tiempo de replicación que los procariontes, es decir, se tardan más en duplicar su población, tienen un rendimiento más bajo. Las glicosilaciones, las levaduras normalmente realizan las glicosilaciones, no exactamente, podrían no ser exactamente igual a las proteínas nativas, es decir, que glicosilen diferentes aminoácidos o una tasa de glicosilación no exactamente igual a la de la proteína original. Entonces está bien, eso podría ser un problema. ¿De cuál usar? Pues dijimos, ¿no? Depende de qué tantas modificaciones se necesiten, el tipo de modificaciones y qué tanto se está dispuesto a cambiar el tiempo y los rendimientos por esta estructuración, o al revés, no me interesa tanto la estructura y sí me interesa que sea rápido, por ejemplo, ¿no? Ya depende de cada negocio. Uso de codones, porque es importante el uso de codones que consideremos aquí. Hay que recordar algunas cosillas. Dice: antes de obtener la secuencia que codifica el péptido antígeno, es necesario saber cuál tipo de célula se producirá. Entonces, ¿en cuál tipo de célula se producirá? Entonces, una cosa es que ustedes eligieron tuberculosis, eligieron, bueno, varios utilizaron virus, creo que casi todos usaron virus. Y entonces el organismo original va a tener un cierto código
de la proteína que ustedes eligieron como antígeno. La bacteria de tuberculosis va a tener una cierta secuencia en el gen que codifica para la proteína que ustedes eligieron. El virus tiene ya una cierta secuencia de la proteína que el hospedero va a usar para codificarla, y así sucesivamente. Eso es una cosa, pero otra es quién la va a producir, qué plataforma de expresión la va a producir. Entonces, ustedes están eligiendo tuberculosis, es una bacteria, pero a lo mejor quieren producir su vacuna en levadura, en Saccharomyces o en Pichia pastoris, por ejemplo. O sea, ¿no? Entonces, lo que importa de aquí en adelante es el organismo que elijan para producir, porque tenemos que ajustar todo a ese organismo. Ya el péptido, ya saben cuál va a ser, ya tienen la secuencia de aminoácidos que necesitan. Y esa secuencia de aminoácidos se tiene que respetar. Pero la secuencia original de ADN tiene que seguramente modificarse un poco, porque debe de estar ajustada al organismo que va a leer el plásmido, a leer el gen y a expresar la proteína. Entonces existe algo que se llama uso de codones, y eso es, hay que recordar, aquí está una tablita del código genético, y si pueden ver, hay varios aminoácidos que son codificados por más de un codón. Un codón son 3 bases. Estas son adeninas, guarinas, citosinas y uracilos, que está en el RNA. Y esa combinación de 3 bases es un codón. Bueno, da codones. Y cada codón codifica un aminoácido, y hay aminoácidos que están codificados por más de un codón. Entonces, por ejemplo, la serina tiene 4 codones, la prolina tiene 4 codones, la isoleucina tiene 3 codones, fenilalanina tiene 2 codones, hay uno que por ahí hay uno, bueno, la metionina tiene 1 y por ahí hay otro que más tiene 1. No, creo que todos tienen al menos 2. Entonces, a lo mejor nosotros humanos, o sea, ahorita voy a decir ejemplos, no sé, no me sé de memoria el uso de codones. Preferimos, o nuestras células prefieren codificar la prolina con el codón CCU, pero tal vez Saccharomyces cerevisiae prefiere codificar la prolina con CCC. No importa la secuencia, porque al final es una u otra, porque al final es prolina, la prolina es la misma. Pero sí importa si la secuencia es leída por una célula animal o una levadura. Si yo quiero producir mi vacuna en una línea celular de origen humano, entonces yo necesito que preferentemente el codón para prolina sea CCU, porque si no, es probable que se tarde o que el rendimiento de expresión sea bajo, porque no tiene suficientes tRNAs. Acuérdense que el tRNA es RNA de transferencia que viene cargando los aminoácidos al ribosoma. El ribosoma está leyendo el RNA mensajero, y cuando encuentra su codón, entonces deja el aminoácido para ir en el ribosoma para ir ¿qué es esto? Para ir para seguir la lectura para seguir la formación de la proteína. Entonces, por cada codón hay un tRNA. Entonces, nosotros humanos seguramente tenemos exceso de tRNAs. Aquí está, acuérdense que este es el codón, y el tRNA trae el anticodón codificado. Acuérdense que la base complementaria de la G es la C, de la A es la U en RNA, y la G es la C. Entonces, si el codón aquí está leyendo G a G, el tRNA tiene que traer el anticodón que es CUC. Cuando hay complementariedad, entonces el aminoácido se queda. Entonces, si nosotros humanos, seguramente aquí en la lectura del RNA mensajero va a estar esta CCU,
pero la levadura debería preferir la CCC, porque si no el tRNA no, o sea, si no tiene pocos tRNAs, porque prefiere CCC en vez de CCU, y nosotros preferimos CCU en vez de CCC. Entonces, por eso es importante saber qué organismo van a usar para que la secuencia del gen que codifica su péptido esté adaptada, los codones estén adaptados a los aminoácidos, al uso de codones de ese organismo. ¿Sí quedó claro? Me hice bolas, creo que me hice un poco de bolas, pero ¿alguien necesita que repita la explicación? Aquí está el otro que es de un solo codón, el triptófano. Ya decía yo que había otro. Ajá. Chicos. Creo que no. Bueno. Ese es el uso de codones. Entonces, estamos usando esta página que tiene un montón de mini funciones. Después que tengan tiempo, sería bueno que la naveguen un poco para que vean todas las funciones que tiene, pero vamos a usar específicamente una, que es aquí entran a este sitio, aquí en este menú de Sequence Analysis encuentran esta, que está aquí abajo, que dice Reverse Translate, es reverso traducción, o sea, reverso traducción sería, la traducción va ADN, ARN, bueno, más bien va ARN, proteína, sí, porque viene de ADN, pasa a ARN y luego proteína, y reverso traducción, o sea, va para atrás. De proteína se obtiene la secuencia genética. Entonces entran ahí. Y aquí dice, aquí entran, o más bien aquí escriben la secuencia del péptido que hayan obtenido al final de toda su expresión. ¿Perdón? Perdón, decía de su candidato, del que ya tenían. Ajá. De su candidato al final, terminaron las 3 tareas y lo que tienen, el final de la tercera tarea, la que se entrega hoy, es un péptido de una cierta longitud, dependiendo de si fueron 9, 8, 10, 15, eso depende del HLA, ¿no? Entonces es un péptido de cierta longitud. El asterisco significa final, o sea, se necesita un codón de paro. Acuérdense que está el péptido, la secuencia están los codones que codifican para los aminoácidos. Se necesita indicarle al ribosoma en dónde iniciar y en dónde terminar. Independientemente de la secuencia de su péptido, el ribosoma tiene que saber en dónde va a iniciar, dónde inicia la lectura de lo que va a traducir y dónde termina. Entonces siempre el inicio de la mayoría de los organismos que viven en este planeta, hay algunos que cambian, pero la mayoría, el inicio es en una UG, que es una metionina, y el término es cualquiera de estos 3 que no tienen tRNAs, o sea, no hay tRNAs con anticodones para estas 3 combinaciones. Entonces, eso significa que es el término de la traducción. Entonces, hay que adicionarle a su péptido un codón de inicio, una UG, y al final uno de estos 3 codones de paro. Entonces, el asterisco significa que ahí termina. Dice, la tabla de uso de codones que aparece por default es la de bacterias Escherichia coli, es el organismo más comúnmente usado, pero si se quiere cambiar, por ejemplo, a la levadura Saccharomyces cerevisiae, será necesario entrar al link que se proporciona. Si se usará Escherichia coli como organismo de expresión, presionar Submit. Entonces, entran a ese link, dice, y en este espacio se busca
el organismo que ustedes van a usar. Entonces, por ejemplo, si van a usar levaduras y eligen Saccharomyces cerevisiae, aquí buscan Saccharomyces cerevisiae. Si van a usar Pichia pastoris, aquí buscan Pichia pastoris. Si van a usar células Gila, las células Gila son de Homo sapiens, son de la señora Henrietta Lacks, que es humano, Homo sapiens. Si usan células CHO, ¿son de qué? ¿De hámster chino? ¿De mono rhesus? De ovario de hámster chino, ¿no? Sí. De ovario de hámster chino, gracias. Entonces habría que buscar la especie del hámster chino, o sea, el nombre de la especie del hámster chino y buscarla aquí. Si usan a los que les toque línea celular de insecto, normalmente son de ¿cómo se llaman las palomillas? ¿Son lepidópteros? No me acuerdo. No me sé el nombre de esas. Bueno, Y no. normalmente son líneas celulares de algún órgano de una especie de palomilla, no recuerdo el nombre. Tendrían que buscar el origen y cómo se llama la especie y buscarla aquí. Si los que vayan a elegir planta o les toque trabajar con planta, nos tienen que decir, bueno, vamos a trabajar con la planta del tabaco. Entonces, la planta del tabaco es nicotina, no me acuerdo qué, tienen que buscarla ahí. Si van a elegir lechuga, por ejemplo, tienen que buscar la especie de lechuga y la ponen ahí, y así sucesivamente, ¿sí? Dice, si se escribe y no se está seguro del uso de mayúsculas y minúsculas, asegurarse de que se marque insensitive aquí. O sea, que a lo mejor no están muy seguros y no le van a poner sensitive porque si no va a ser más difícil que encuentren o a lo mejor no van a encontrar la especie. Submit. Y entonces va a mostrar varias opciones. Sugiero, por ejemplo, aquí buscar la que es más genérica. O sea, porque seguramente estas son variedades. O este es un virus que infecta, supongo, a Saccharomyces. Sí, también este es un virus, es que bueno, también existe un código, un uso de codones para los organelos, para mitocondrias y para cloroplastos. Los de plantas tienen que pensar si pues si quieren producir dentro del núcleo, o si quieren que se codifique su péptido dentro del núcleo o dentro del cloroplasto, porque también es su cambio. Elegir una y seleccionarla. Entonces, dice, en la siguiente página aparecerá el uso de codones para el organismo seleccionado y en este caso Saccharomyces cerevisiae, pero es necesario tener la tabla en el formato que la reconoce la página. Entonces, dice, en Format, seleccionar la primera opción, estándar, acá. Además dejar seleccionado a Style Like Codon Frequency Output y presionar Submit. Pues aquí nada más es cómo es que quieren que el formato de lectura de la tabla de uso de codones. Aparece la tabla y la copian toda la tabla de uso de codones y la pegan en la página original en donde empezamos a hacer, en donde primero pegaron el péptido y el asterisco que indica el paro. Y aquí, o sea, ¿se acuerdan que les dije que originalmente trae cargada por default la de Escherichia coli? Pero si no quieren usar Escherichia coli, tienen que buscar el uso de codones del organismo que van a usar, y por eso hicimos todo esto de elegir el organismo, elegir el tipo de tabla. Me aparece la tabla, la copio, la pego aquí, y ahora sí le dan el submit. Y esto es lo que aparece. Dice, a continuación se abre una ventana. Ay.
con la secuencia genética que codifica para el péptido que se introdujo al principio, considerando el uso de codones del organismo deseado. Los demás datos son probabilidades de aparición de cada base. De esta tabla que aparece, lo único que ustedes necesitan es esta secuencia. Aquí está, la secuencia genética que codifica para este péptido, que es, de hecho son las letras en orden alfabético de los aminoácidos. No, o sea, este es el ejemplo que se usó, ¿no? Entonces, esta es la secuencia genética. Acuérdense que por cada aminoácido son 3 bases, entonces va a subir en 3 veces el tamaño de la secuencia original. Aquí, para que se está comparando la secuencia genética para que vean las diferencias. Dice, el aminoácido alanina, la A, es codificado por GCT, acá está, GCU. Acuérdense que U es en RNA y T es en DNA. Ustedes lo necesitan en DNA, pues porque van a hacer un plásmido de DNA. Entonces GCT, aquí está, GCT que codifica para alanina. Pero GCG también codifica para alanina, aquí está, GCG codifica para alanina, nada más que este codón es el preferido por Saccharomyces cerevisiae y este codón es el preferido para Escherichia coli. Luego, ay, perdón, cisteína, la C, TGT, acá está. La TGT es UGU en RNA. Acuérdense que la T se sustituye por U, timina por uracilo. TGC, aquí está, UGC, cisteína. Entonces, Saccharomyces cerevisiae prefiere TGT y Escherichia coli prefiere TGC. Y así sucesivamente. Entonces, vean que la secuencia genética cambia, pero en realidad codifica para lo mismo, para exactamente el mismo péptido con los mismos aminoácidos. Aquí están los codones de paro, el que les puso el programa, y ustedes tienen que ponerle la metionina. Ya sea que se lo pongan desde el principio, aquí cuando empiecen, aquí le ponen la M desde el principio, o al final cuando obtengan la secuencia y después empiecen a manipularla, le ponen el codón de metionina, que es ATG. Entonces su péptido siempre tiene que empezar con una M, terminar con un asterisco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Yo creo que ahorita vamos a... Perfecto. Entonces, ya que tienen el péptido convertido a secuencia genética, ya tienen esta secuencia, la copian y la guardan en algún lugar, en un documento de Word, en un documento de PowerPoint, en un blog de notas, en algún la guardan, no la vayan a perder. Sí, no tienen que volver a hacer todo esto. Ya que tienen esa secuencia, ahora hay que elegir un vector. Dice, una vez que ya se tiene la secuencia genética que codifica el péptido o péptidos considerando el uso de codones de la plataforma de expresión, es necesario elegir un plásmido. Este debe tener los elementos necesarios para asegurar que funcione dentro del organismo seleccionado. Al menos un origen de replicación, que es el que le ayuda a que se generen varias copias cada vez que la célula se divida, y cada que haya nuevas generaciones de células, todas tengan copias del plásmido. Si no, no sirve de nada que solo las iniciales, las células iniciales cuando se hizo el proceso de transformación genética, eso no lo vamos a tocar, pero hay que introducir ese vector en algún punto a las células, y entonces se puede introducir por vía balística, por choque térmico si son bacterias, por electroporación, por microinyección, por lipofección. O sea, hay como varias formas de hacerlo. Una vez que hicieron eso, solamente un cierto número de células van a lograr quedarse con el vector. Pero si uno quiere hacer un cultivo, pues necesita que cada que se dividan las células, ese vector se vaya a las generaciones siguientes, si no el vector se va a perder. Cuando se mueran las células originales, van a irse del vector. Por eso necesita un origen de replicación. El promotor es el que ayuda a que el gen de ADN se transcriba a RNA
y el promotor debe ser compatible con las RNAs polimerasas del organismo. Por eso uno elige un vector que es de expresión en bacterias, un vector de expresión para plantas, o un vector de expresión para células de mamífero, o un vector de expresión para células de insecto, porque el promotor que trae es especial para que pueda ser reconocido por las RNAs polimerasas de la célula que va a recibir el vector y pueda transcribir el gen. Por eso puede ser cualquier vector. Un terminador dice ayuda a la RNA polimerasa a que termine de leer la secuencia de ADN y no genere un RNA mensajero con bases de más, o sea, con secuencias que ya no nos interesen. Entonces, un terminador. Puede tener otros elementos para hacer la expresión más eficiente. Dice sitio de unión a ribosoma, sitio de poliadenilación. Por otro lado, debe tener alguna forma de seleccionar las células que sí tienen el plásmido de las que no lo tienen, como resistencia a antibióticos, resistencia a herbicidas, si son plantas, auxotrofías también puede ser. Es decir, que se está utilizando un organismo genéticamente modificado que es deficiente en la producción de algún metabolito, por ejemplo, aminoácidos, y entonces el plásmido trae el complemento que necesita para poder funcionar. Entonces, sin el plásmido se muere. Alguna forma de abrir, pongo abrir entre comillas, la secuencia del plásmido en la posición adecuada para insertar la secuencia genética que codifica para el péptido. Péptidos considerando la posición de los elementos de expresión como promotor y terminador. Es decir, viene el plásmido, está cerradito, pero ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo le hacemos para que este gen, lo queremos que específicamente que entre ahí? Porque aquí está el promotor y aquí está el terminador y no quiero que se mueva de ese lugar, porque si lo introduzco aquí, voy a cortar el origen de replicación y ya no se va a poder replicar. Si lo introduzco aquí, voy a cortar el gen de selección y ya no voy a poder seleccionar nada. Si lo introduzco aquí, no estoy interrumpiendo la secuencia de nada, pero el promotor quedó acá. Entonces, el promotor está acá, pues no se va a expresar. No sirve. Ahí está, pero no sirve. Tiene que ser exactamente donde uno quiere. Entonces, la forma más común de abrir plásmidos es con uso de enzimas de restricción. Hay otras, no las vamos a ver, no las vamos a mencionar, pero hay otras formas de insertar secuencias genéticas, secuencias de ADN dentro de plásmidos. La más común es enzimas de restricción. Y entonces los plásmidos que uno busca tienen una cosa que se llama sitio de clonación múltiple, que tiene un montón de secuencias que son reconocidas por enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas, es decir, enzimas que cortan ADN, así en el medio de una secuencia lo cortan. Pero para que eso suceda, la secuencia debe estar en el plásmido. Entonces, necesitamos un plásmido que sea para especial o específico para el organismo que ustedes elijan y además que tenga un sitio de clonación múltiple y que sea de expresión. Tres opciones. Bueno, más bien tres características básicas. Que sea para el organismo que ustedes elijan o que les toque. Que sea de expresión, es decir, que tenga un promotor y que tenga sitio de clonación múltiple. Bueno, y una cuarta cosa, que ese sitio de clonación múltiple tenga una enzima, así, anótenlo, una enzima que corte con extremo, que deje los cortes en extremos romos. Las enzimas de restricción pueden dejar extremos romos, es decir, que queda así como una saliente, de cadena sencilla y estas son cadenas dobles. Perdón, este es un extremo pegajoso, pero tiene otro nombre, cohesivo. Ajá. Cohesivo. Que el objetivo es que esta secuencia de cadena sencilla es complementaria a esta secuencia de cadena sencilla y entonces es más fácil dirigir la inserción.
los extremos romos no tiene esta saliente, está así romo, por eso se llama así, romo blunt, no tiene salientes. ¿Por qué les pedimos que hagan eso? Porque no es tan sencillo, o sea, no que sea súper difícil, pero no es así, digamos, por arte de magia, que uno abre y luego inserta la secuencia y mágicamente coincide esa secuencia con esa secuencia y esa secuencia con esa secuencia y luego ya la ligan y ya. Hacen la ligación, la reacción de ligación y ya. Hay que hacer una serie de pasos para que el inserto tenga la secuencia que nos sirve de este lado, la secuencia que nos sirve de este lado y luego ligar. Esos pasos no los vamos a hacer. Entonces, si el sitio de clonación múltiple tiene un sitio de corte de una enzima que corta en romo, que deje cortes en romo, entonces eso es lo que no queremos es que se vayan con la idea de pasos que no son reales. Esto es real, no es como una salida fácil, pero sí es real y sí se puede hacer. Pero así nada más de que por arte de magia apareció la secuencia de la enzima que me sirve a mí aquí y aquí, eso no, hay que hacer una serie de pasos. Entonces, en su sitio de clonación múltiple, que tenga una enzima que corta en romo. Hay varias, ¿no? Perdón. Aquí hay una lista de algunos plásmidos. Evidentemente para bacterias pues hay muchos más, ¿no? Para baculovirus, que es normalmente que se usa para infectar células de insecto. Tenemos estas dos opciones, pero bueno, si encuentran más puede ser. De levadura, están estas opciones. Y de células de mamífero, pues están estas opciones. Pueden elegir cualquiera de estos que ustedes gusten, dependiendo del que les haya tocado. Lo único que sí les pedimos es que sean plásmidos vacíos, es decir, que no tengan ya una secuencia insertada, porque puede que hayan perdido los sitios de clonación, de reconocimiento de enzimas. Tiene que ser el plásmido así, el cascarón se le llama el backbone, plásmido vacío. Entonces, también les pasamos una guía donde vienen varias opciones de sitios de internet que tienen como bases de datos de plásmidos. Pueden encontrar unos de estos. Entonces, por ejemplo, los que les toquen bacteria, a lo mejor quieran el PibluScript es muy conocido y esta es una opción porque en realidad hay un montón. Hay PibluScript SK positivo, SK negativo, KS positivo, KS negativo, ya está la versión 2 y de la versión 2 también tiene el SK positivo, el SK negativo, el KS positivo, el KS negativo. Pues hay varias opciones de este PibluScript. Aquí está, lo que les decía del sitio de clonación. Estas son las enzimas que cortan el romo. Corta así y deja sin salientes. Estas son las que dejan en cohesivo. Entonces, la idea es que busquen una enzima que corte en romo. Un ESMA1 es un ejemplo, EcoR5 es otro. Esas son las más comunes, pero hay más. Dice, si se usan enzimas que dejan extremos cohesivos, es necesario que la secuencia que se va a insertar en la posición tenga esos extremos en las mismas bases salientes que dejó la enzima en el plásmido. Para poner esas secuencias son lo que les digo que son pasos extras que no vamos a ver. Dice, en cambio, si se usa una enzima que deja extremos romos, los extremos del plásmido abierto no tienen salientes, por lo que cualquier secuencia con las mismas características se puede ligar en este sitio. En términos generales, se recomienda usar enzimas de cortes cohesivos, ya que así se puede direccionar la inserción. Con la enzima de cortes romos existen 50% de probabilidades de que entre en uno u otro sentido. Es decir, si ustedes quieren que este es el plásmido abierto y aquí está el promotor,
Entonces ustedes quieren que la secuencia entre en este sentido, porque así se lee. Pero cuando se usan cortes con extremos romos, puede entrar así o puede entrar así. En el sentido contrario. Entonces así nos sirve. Aunque esté después del promotor, así nos sirve. Pero hay 50% de probabilidades de que entre en uno u otro sentido. No, eso no se puede, ¿cómo se llama? Dirigir. Pero así es esto, o sea, uno hace la transformación, uno hace la ligación y luego buscan cuáles son las colonias o las células que sí tienen el plásmido con esta dirección, y esas son las que usan. ¿Sí? Entonces, tienen que elegir un plásmido. Ay, no. Es un plásmido. No, déjenme cambiarlo de. ¿Qué dijimos? Plásmido específico para la plataforma de expresión. Luego tiene que ser, ¿qué dijimos? Plásmido de expresión, vector de expresión. Lo que dijimos, que tenga sitio de clonación múltiple. Dijimos que el sitio de clonación múltiple que tenga al menos una secuencia para enzima de Romo. Y luego, ¿era otra cosa? El terminador. Que tenga, bueno, que como tiene que ser de expresión, eso significa que tiene promotor, terminador, pero ahorita les dije otra cosa. Que sea vacío. Sí. El vacuum, así lo encuentran. Vacuum. Esas son las características del plásmido que tienen que buscar. Entonces, primero ya tienes péptido, tienen que convertir la secuencia genética con el uso de codones, con la herramienta anterior. Ya tienen la secuencia, bueno, evidentemente hoy en un momento nos van a decir qué plataforma de expresión les va a tocar o quieren trabajar. Ya que tengan eso, entonces hacen la transformación, la traducción reversa para obtener la secuencia genética considerando el uso de codones. Luego tienen que buscar el plásmido. También el plásmido depende de la plataforma de expresión. Ya tienen esos tres elementos, la plataforma de expresión, la secuencia genética con uso de codones y el plásmido, que cumple con estas características. Entonces ahora tienen que hacer su construcción. Les vamos a subir el archivo, pero vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Entran a esta página. Espera, es que está lento. Y se van a saber. El archivo del playground ya se lo subí. Okay. Es que he estado limpiando y el polvo me hace... me inflama un poco. Yo creo que más bien ya se nos acabó el efecto de la vacuna. No, por favor, no. Porque yo estoy igual. Tengo tos. Entran a esta que se llama akclone.com y descargan downloads. Como si ustedes no han tomado tópicos de BT2, no tienen el programa. Bueno, supongo que no lo tienen. Tendrían que descargar primero es el de instalación. Lo instalan y luego descargan el de actualización. El de actualización es el último, el 146. Tienen que descargar estos tres archivos.
La guía que les subimos está hecha cuando la última versión era la 143, creo, pero la explicación es exactamente la misma, o sea, descargan primero lo instalan, y una vez que ya lo instalaron, ahora descargan estos tres, y entonces se van a donde lo descargaron. Yo les recomiendo que se hagan una carpeta con los archivos para que no queden ahí volando. Yo aquí tengo una donde voy descargando. Miren, aquí tengo todas las versiones anteriores que lo he usado durante mucho tiempo, y voy pasando las nuevas. Esta la descargué como ejemplo, pero yo ya la tengo instalada aquí, entonces no voy a abrir esta. Descargan la última, que es la 146, y descargan todos los archivos en una sola carpeta, y luego extraen todos los archivos en una sola. Aquí están. ¿Sí? O sea, son 3 carpetas las que descargan, que vienen comprimidas, y todo lo que venga en estas 3 lo extraen en una sola carpeta. Si quieren, aquí mismo yo siempre genero una extra en donde viene todo. Hay una, si se fijan, hay un archivo que se llama Enzyme, y aquí adentro de este archivo que dice Pidro 32, hay otro archivo que se llama igual a este. ¿Por qué? No sé, pero bueno, así está. Entonces, es muy importante que uno de los dos le cambien el nombre. Yo no me acuerdo cuál fue, le puse un 1, porque si no se van a encimar y no va a correr bien el programa. Entonces se extraen todo, a uno de los dos de que se llaman enzimas le cambian el nombre, le ponen un 1, un algo, y ya funciona. ¿Sí? Y ya de aquí lo ejecutan. Es el que tiene el iconito como un plasmidito, y lo ejecutan. Y se fijan que tenga los 7 menús, estos 7. Si no tiene estos 7, significa que no está completo y hay que bajar actualizaciones. Ahorita, pues sí, ¿no? Acabamos de ver que el último es el 146 y yo abrí la 146. Entonces no hay problema. Pero si hubiera tenido, por ejemplo, la 145, no me mostraría los 7 menús, me mostraría lo mínimo básico. Y eso obliga a que a fuerzas tengan que ir a la página otra vez a descargar las actualizaciones. Pero bueno, ahorita estamos bien. Entonces este programa les va a permitir editar. Entonces ustedes se van y buscan, por ejemplo, su plásmido, Blue Script. Vamos a ver si en Atkin, es que lo malo de Atkin es que luego hay un montón. Cuando uno busca uno facilito o uno sencillito vacío, bueno, aquí usted me lo mostró. Aquí está. Entonces, sequence. Hay que buscar en la página donde se vaya en la secuencia. Secuencia, la copio toda. Entonces, vamos a ir al programa, File, New, Internet Sequence, Control V. Ahí está. Ahí está esta es la secuencia lineal. Me voy a edit. No se preocupen mucho ahorita si voy muy rápido. Está un video en lo que les pasamos, en donde lo pueden repetir N veces para que lo vayan haciendo paso a paso, pero nada más queremos que lo vean así de rápido. DNA aquí en Edit y en la primera opción se puede circularizar. Ahí está. Todos estos marcas que están en rojo y en azul son sitios de corte encima de restricción. Normalmente los vectores están organizados así. El 1, digamos, la posición 1 del vector la ponen a las 12. Si esto fuera un reloj, estos son las 12. La ponen a las 12. Entonces, 1, 2, 4, 5, bla, bla, bla. Y la 2958, este plásmido menos 2958 bases, termina acá junto al 1. ¿Sí? Pues está circularizado así. Y el sitio de clonación múltiple es en donde vengan estas, pues,
un conjunto de sitios de enzimas muy cerca. Ese es el sitio de clonalización múltiple. Y de todas formas, si se van al mapa, de acá donde lo encontramos, ay, donde decía, aquí está. Este es el sitio de clonación. O sea, en el mapa no les muestra los demás sitios de corte porque no son de interés. Los que les interesan normalmente son estos, los que están en el sitio de clonación múltiple. Aquí están. ¿Sí? Nos dice que este es ampicilina, es el gen de resistencia a ampicilina. Este es un origen de replicación de fagos, promotor del gen de resistencia a ampicilina. El gen LAC-Z, que codifica para beta-galactosidasa, bueno, una fracción de beta-galactosidasa, y otros elementos. Promotor T3, aquí hay un promotor de bacteria, aquí hay otro promotor de bacteria, T7. Debe estar el promotor de LAC también aquí. Nada más que no aparece. Aquí está, el promotor de LAC. Aquí está. Entonces, por ejemplo, fíjense, el promotor de LAC está aquí. Si ustedes quieren usar el promotor de LAC como el promotor de expresión, su secuencia tiene que entrar en este sentido, así como va la flecha, así tiene que entrar en ese sentido la expresión. Si quisieran usar, por ejemplo, el promotor T7, que, bueno, vamos a decir que sí lo pueden usar, el promotor T7, la secuencia que están insertando tiene que entrar en el sentido de la flecha del promotor T7 que va para abajo. ¿Sí? A eso se refiere con que entra en el sentido de lectura del promotor. Si se fijan, vamos al programa. Voy a elegir aquí en Settings, en la selección de enzimas, y quiero que nada me muestre las de un corte. Aquí cambió, estaba en 2, es decir, que me muestre me está mostrando los sitios de enzimas, de corte de enzimas de restricción que están repetidos solo una vez o máximo 2. Eso es lo que me está mostrando. Las que son solo una vez están en azul y las que son máximo 2 están en rojo. Y aquí vean, hay 79 enzimas y 104 sitios. ¿Qué pasa si le digo, muéstrame las que tienen 3, hasta 3 repeticiones? O sea que en el mismo plásmido está repetida la secuencia 3 veces. Entonces ya son 90 enzimas y 137 sitios. Pero es un relajo, miren. Las que se ven en verde. Son un montón. Esa no nos sirve mucho. Entonces vamos a ver nada más las que tengan un sitio. Play, ok. Hay varias más, pero las del sitio de clonación múltiple pues son las que nos interesan. Déjenme hacerlo más grande porque no veo nada. Aquí pueden ver esta secuencia. Esta es la secuencia de reconocimiento de la enzima. GGT-ACC, GGT-ACC, GGGCCC y así sucesivamente. Esas que tienen letras diferentes a la G, C, T o A son son enzimas que reconocen secuencias, se llaman como degeneradas, que no necesariamente tiene que ser exactamente una secuencia específica. R, no me acuerdo de qué es R. ¿De qué es R, Emilio? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿O alguien que te acuerda? No, no me acuerdo de la R. La N es cualquiera. Cualquier base puede ser. La Y es purina. La R es para purina. Esa es la nomenclatura UPAC. Entonces, la N es cualquiera. O la G es obviamente guanina, la C es citosina, la T es timina y la A es adenina. La N es cualquiera, o sea que en esta posición de la secuencia puede ser cualquier letra. La R es una purina, o sea, adenina o guanina. Aquí puede haber una adenina o una guanina y reconoce la secuencia. Y la Y es pirimidina, en inglés se escribe la primera con Y. Entonces ¿qué le dice adenina, guanina? Citosina o timina en esta posición. La que tenga B era
Creo que es cualquiera menos adenina, si no me equivoco, porque por ahí es un juego de palabras de la B va después de A y creo que era cualquiera menos adenina, si no me equivoco. La B, esta B es de... no me acuerdo. Sí me las sabía más o menos bien. Bueno, el asunto es que son secuencias son secuencias, aquí está. La B es no T, o sea, A, C o G, pero no T. ¿Por qué B? Porque va después de la T. Aquí sí. La B, la otra B era cualquiera menos A. ¿Por qué B? Porque va después de la A en el alfabeto. ¿Cuál era la otra? Esta B y la otra B. La Y es una pirimidina, la R es una purina, la W es de pares, es de apareamiento débil, o sea, de dos puentes de hidrógeno, A o T, es strong, de 3 puentes de hidrógeno, o sea, G o C, y así sucesivamente. A eso se refiere. Ahí está. Si lo quieren, es el código UPAC. Entonces, ¿cómo sé cuál es el corte en romo? Bueno, lo pueden buscar obviamente en internet, pero aquí en el programa, el corte en romo está marcado nada más con una comita. Si se fijan, hay una comita y un guión bajo. La comita y el guión bajo significa la comita en donde corta la enzima en la cadena sentido o en una de las cadenas, y el guión bajo en donde corta la enzima en la otra cadena. A eso se refiere. Y entonces el corte es así como un zigzag. Y las secuencias que tengan nada más una comita, el corte es romo. Entonces aquí el corte va entre la T y la A y ya, no deja salientes. Entonces, por ejemplo, si eligieran este plásmido, pueden elegir el QR5 para hacer su corte. SMA1 también tiene corte en romo. Este también tiene corte en romo, nada más que tiene Ns. Si quieren, nada más que no nos gustan en general las de corte, las de secuencia degenerada, pero la podrían usar. Pero esta es la idea, que elijan enzimas que corten en romo. Hay plásmidos, esto es como, porque es de bacterias, es como muy común, pero hay otros plásmidos ya como un poquito más diferentes, donde sí tienen sitios de corte en romo, pero no tienen esas que son las comunes, esas enzimas comunes. Entonces nada más se fijan en esto, en el corte. ¿Y esto qué significa? Que yo quiero insertar aquí entre la T y la A la secuencia del péptido que, ¿cómo se llama? La secuencia que codifica para el péptido. Entonces vamos a usar esta secuencia que estaba acá. Aquí. Esta que ya tenía el codón. Control C. No, pero esa es la de escrica, no, la de levadura. Control C, copiar. Me voy acá y edito. Está en 697. En la posición 697 es el corte que es esta T. Entonces me voy a edit sequence, 697, 51, 61, 71, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ahí está la T. Y así tal cual, pego. Ya se hizo aquí un espacio. Como está muy pequeña, no les marca como el gen como en este caso que aquí les está marcando la secuencia genética, pero ustedes se lo pueden poner. Era 600, ¿de dónde a dónde iba? 697 a, ya no me fijé dónde quedó. 698 P.
péptido. 698 a ¿cuántas bases eran? Son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 66. Ok. ¿Cuánto es 698 más 66? ¿700 qué? ¿64? Sí, 764. Ok, gracias. Ahí está. Ahí está su péptido. Como quieran ponerle su plásmido. Vacunol. ¿Dónde se nombra el plásmido acá? Vacunol se llama. Versión 1.0. Ahí está. ¿Listo? Construcción terminada. Profesora, ¿no Mande. tenían que utilizar dos enzimas de restricción? Por eso te decía que íbamos a hacer la parte fácil, Emilio, porque si no, tienen que ser dos enzimas de restricción, hacer inserción de secuencias de corte y demás. Entonces, si hacen el corte con una enzima en romo, que corta en romo, tú puedes insertar estas secuencias cortas que las pudiste haber generado, por ejemplo, por PCR o por síntesis química. Le dices a una compañía que te sintetice esta cadena y la cadena complementaria, la hibridas y la ligas. Porque está corta, o sea, por eso sí se puede sintetizar. Si fueran 500 bases, 1000 bases, te conviene hacer PCR. Pero esta secuencia corta sí la puedes mandar sintetizar. Haces la ligación con el plásmido, ya. Pero sí, o sea, si haces los pasos todos correctos, sí. Lo ideal es dos enzimas de restricción. Ok. Pero acuérdate todos los pasos extras para usar las dos enzimas de restricción. Está bien. Vale. Por eso les digo, eso es como la salida sencilla, pero real. ¿Sí? ¿Dudas? Así como de los pasos generales o de lo que están haciendo o por qué lo hicieron. Ya evidentemente de cómo entraba, que dónde estaba el menú de qué o que dónde buscaba qué, pues eso ya tendrá que ir siendo poco a poco. Pero así como de los pasos generales. Sí, quedó claro. Ok. Y sí, seguramente. La rúbrica. ¿Tú tienes la rúbrica a la mano? Porque esa sí no sé dónde está. Se las íbamos a mandar y yo no se las mandé. Y Para no sé esta, si las hemos mandado. Ajá. déjala, se la pongo. Ahorita lo que les Deja ahí, dejo de compartir. y el de la instalación, el que no tengo, el que no tengo es el que dice inicial. Ahorita lo... Sí, porque tampoco lo encontré, pero ya lo descargué de un grupo anterior. Ahorita se lo subo. Ok, sí, ese no lo tengo, pero los otros ya se los puse. Y ahorita les pongo la rúbrica. La rúbrica. Espérame, antes de que nada más déjame enseñarles algo en lo que
¿Encuentras? Espérame. Les quería enseñar acá en View, 698 iniciado, ¿verdad? En View, Sequence. Si vamos a la... ¿dónde está? Aquí. 698. M. ¿Se acuerdan de la secuencia la secuencia que usaron? Esta era M, A, C, D, E, F, G. O sea, es como el orden, los aminoácidos que existen en orden alfabético. Pero vean esto, las primeras 5. M, A, C, D, E, F, G. Aquí está. Aquí está mostrando todas las posibles lecturas dependiendo de dónde empiecen a leer. Pero aquí está el ATG aquí está el ATG, que es el codón de inicio, y aquí está la M de metionina. Luego acá está el siguiente codón, que era GCG. Aquí está, GCG. Y era acá, alanina. Luego el siguiente codón era TGC, que era cisteína. Acá. TGC, cisteína, y así sucesivamente. Entonces ahí está, pues ahí quedó su péptido. ¿Sale? Hasta acá. Hasta aquí está el codón de paro. Espera. Entonces, o sea, para que vean que sí se copió correctamente y sí está codificando lo que ustedes quieren. Ya, era lo que les quería mostrar. Listo. Ay, perdón. Ya está la rúbrica. ¿La subiste? Sí, ya tienen la rúbrica y también ya tienen el material de apoyo para instalar el PDRAW y el video también. Se los pusimos donde dice archivos, material de clase, y viene en la carpeta que dice vacuna bioinformática guía. Y pues los van a ver ahorita con fecha de hoy, ¿no? Ándale, están ya. Y el otro está ahí en rúbrica. Rúbricas. Esta nueva, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo le hago para hacerlo más chiquita? No sé, a ver. Control y le mueves con el mouse. Está Con la bolita. la bolita. Sí, ya ves que el mouse tiene así como una... ¿Control? Ajá, apachuras el control y en tu mouse, no sé si tiene, es así como una ruedita. Entonces le das para abajo. Ándale, sí. Ajá. Pensé como en los mouse de pues tiempos que la bolita de abajo ya había que limpiarla. Polvo. Sí, te digo. Antes de que fueran ópticos. A ver, entonces, bueno, plásmido elegido, o sea que hayan elegido el plásmido correcto. Línea celular, especie cepa. Pues que la línea celular, especie y cepa sea, o sea, nos tienen que decir qué línea celular, especie y cepa están eligiendo y que sea concordante con el plásmido. Luego aquí dice evidencia de la obtención de la secuencia genética considerando el uso de codones y el codón de inicio y el codón de paro. Entonces, incluye impresiones de pantalla y explicaciones que demuestren
obtuvieron la secuencia genética que codifica para su o sus péptidos antigénicos. O sea, si por ahí dijeron, encontraron 2 péptidos o 3 que dicen es que pues cualquiera de los 3 nos sirve, pueden hacer la secuencia, a lo mejor una construcción para cada uno. Por ahí hay unos que son, ¿cuál fue el del año pasado? El del semestre pasado hubo alguien que encontró un plásmido que tenía 2 promotores, ¿te acuerdas? Entonces, y metieron un bicistrónico, creo que fue el de influenza, ¿no? sí. Y entonces en el mismo plásmido, como tenía 2 promotores, pusieron sus 2 péptidos. No tuvieron que hacer Dos dos construcciones. construcciones. Ajá. Pero puede ser otra opción. Que demuestre que obtuvieron la secuencia genética que codifica para su o sus péptidos, considerando el uso de codones de la especie asignada. Cada secuencia genética generada tiene codones de inicio y par. O sea, esto es lo que nos fijamos cuando calificamos. Y tiene un más, es decir, que esto se suma. Comparativas secuencias péptido-ADN. Incluyen una tabla comparando los codones de la secuencia genética contra el péptido, o sea, algo así como esto. ¿Dónde estoy? Acá estoy. Obtención de la construcción. Incluye una breve explicación, ya sea con texto o con esquemas, de cómo realizaron la construcción. O sea, más o menos lo que hice yo ahorita, que descargué la secuencia y elegí EQR5. Si se fijan, en EQR5, por cierto, desaparecí. Ya como partí la secuencia a la mitad, ya no existe la secuencia de EQR5, que era la enzima que yo elegí. Aquí ya no está. ¿Sí? Eso también es lo que pasa cuando uno usa enzimas de corte Romo. Se fractura la secuencia y ya se pierde la secuencia. Ya no podría volver a usar este plásmido y abrirlo con EQR5. Pero bueno, no es el objetivo, ¿no? Entonces elegí el plásmido, lo abrí en el programa, elegimos EQR5 porque es enzima de corte Romo, o elegimos SMA1 porque es enzima de corte Romo, y luego en la posición tal pegamos la secuencia, y luego obtuvimos, aquí está hicimos aquí unos ajustes para que se pueda mostrar el inserto. Ahí está. O sea, algo, bueno, eso es como muy, muy general, pero es más o menos lo que tendrían que explicarnos cómo lo hicieron, o van poniendo unos esquemitas que digan paso 1 esto, paso 2 esto, no sé. Y ya depende de su imaginación. Obtención de la construcción, incluye, es lo que acabo de leer, mapa de la construcción, incluye un mapa de la construcción final que contiene el nombre del plásmido, número de bases y las flechas que indican la posición de inserción. Ok. Las flechas, es que aquí, aquí, yo le puse que era un inserto, y el inserto lo muestra así como un rectangulito, pero si le pongo ORF, Open Reading Frame, o marco abierto de lectura, lo va a mostrar como una flechita. ¿Y por qué está así? Pues porque el codón de inicio está de este lado y el codón de paro está de este lado. Y yo elegí el promotor T7 que estaba de este lado. ¿Si se acuerdan en el mapa que les enseñé? Está T7, está de este lado. Está T3, que va en el sentido contrario, y está LAX, el promotor LAX, que está en el sentido contrario. De hecho, lo correcto sería el promotor LAX, pero bueno. Ahorita para el ejemplo elegí el promotor T7. Entonces la flecha tiene que ir en concordancia o en la misma dirección del promotor. A eso se refiere. Que contiene el nombre del plásmido, número de bases, aquí está, nombre del plásmido, número de bases y la flecha. Que indica la posición de su inserto, y nos vamos a fijar en que coincida con el promotor, porque si está al revés, pues no sirve. Secuencia del plásmido, nos incluye como anexo la secuencia del plásmido completa. Si quieren la pueden poner en letra más pequeña, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que al final, ya que tienen esta secuencia, se van a Edit,
DNA sequence y de ahí la pueden copiar toda. Control C y la pegan en su tarea como anexo. Control V. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitemos, por alguna razón, o sea, una cosa es ver la imagen, pero hay veces que no nos queda como muy claro así de, pero espera, ¿por qué sí dijo que cortó con eco R5, pero yo aquí sigo viendo eco R5? Entonces quiero ver qué hizo. Y entonces necesitamos la secuencia de la construcción para abrirla en el programa y ver exactamente qué hicieron. Entonces por eso les pedimos la secuencia de la construcción final de este. A criterio, bueno, puntos a eliminar. Se pueden eliminar puntos no contemplados inicialmente como entrega tardía, formato deficiente, o sea que nada más agarraron y pegaron imágenes, pero no les están dando un buen formato. O no pegan Copia la de... secuencia, como tal ponen imagen. Así que sí, no nos ponga, si nos ponen la imagen de la secuencia no cuenta, porque no sirve. Tiene que ser la secuencia en letras. Un párrafo así tal cual de una referencia y no está referenciado, cosas por el estilo. O de otros trabajos. Dice, el puntaje del formato va de 0 a 1 y este rubro se multiplica en la sumatoria de los puntos técnicos. Entonces acuérdense que no nada más, o sea, todo esto es lo técnico, lo que les estamos pidiendo que cumpla técnicamente hablando, metodológicamente hablando, pero el formato también cuenta. O sea, si se pusieran solamente impresiones de pantalla, pero no hay explicaciones, pues acá va a estar penalizado. A lo mejor aquí no, pero acá sí. Acá es como de entrega tardía, como de copia, como de plagio y cosas por el estilo. Que se los pedimos en PDF y en Word y nada más nos lo entregan en uno o en otro. Y así, ¿no? Acuérdense que esto se multiplica. Y ya. ¿Dudas? Miren, aquí dice máximo 6 cuartillas. El nombre. Y es para dentro de 2 semanas. ¿Sí, no? Hoy es 8, 4, 11. 11 de noviembre. Sí. Jueves. Ay, le dejé la fecha anterior. No te preocupes. Sí me pasa también con... Del 21. Oye, qué rápido se fue el año. Sí, ya ni me digas. Y ya. ¿Cómo ven? Bien, profesora. Está bien. Pues ya. ¿Hay alguna duda del trabajo que se entrega hoy? Sí, bueno, mi compañero. El esquema que dice que tenemos que entregar, no sabemos bien cómo hacerlo, no, como que no tenemos la idea de cómo debemos de realizarlo. ¿Esquema? A ver. Sí, es que Del de hoy. el péptido lo pongamos de manera de con amino terminal y carboxila terminal y dibujar, bueno, y ponerlo en un esquema. Su modelo. Pues es la secuencia, así como esta secuencia, ¿no? Esta.
Ah, es que pensamos que teníamos que hacer uno como el de la entrega pasada o algo así. En la entrega pasada, para eso era la entrega pasada, para que localizaran. Ah, bueno, ok. Creo que sí pide, a ver, espérame, creo que sí pide, espérame. Es que se me empiezan a mezclar las cosas. ¿Dónde tengo que entrar aquí? De lo que les pedimos en diferentes lugares y luego ya me hago bolas, espérense. ¿Cuál esquema? ¿Cuál esquema? En el último punto, creo que Eh, en protección de sitios. En péptidos candidatos. ¿Aquí? Péptidos candidatos. Escribe la secuencia de aminoácidos de los péptidos que eligió en sentido amino terminal carboxilo terminal en una lista incluyendo las posiciones en las que se encuentran en la secuencia original de la proteína y con respecto a la localización subcelular y topología. Ah, ya. Ok. Bueno, por un lado es esta secuencia. Sí. Es esta secuencia amino terminal, acuérdense que es el inicio de la proteína, entonces aquí la metionina está en el amino terminal y la W es triptofano, no, tirosina. La tirosina está en el carboxilo terminal, está en el final. O sea, tendría que estar el inicio del lado izquierdo y el final del lado derecho. Eso es por un lado. Luego otro es, por ejemplo, si la proteína tenía, no sé, 125 aminoácidos y esta es la original, este aminoácido, bueno, este es extra, este no se lo pusieron ustedes, este no venía en la proteína, este se lo tuvieron que poner para que pueda ser traducido en la plataforma de expresión. En realidad es este. Si se quieren saltar, bueno, de hecho en esta entrega no ponen la M, ¿no? Es más bien el ejemplo es este de acá arriba. Si esta de los 125 aminoácidos es la 70, entonces le ponen bueno 70. Pueden poner la secuencia completa de la proteína y localizan este péptido y entonces nos dicen de toda la proteína esta es la 70, 71, 72, bla, bla, bla. O sea, ¿de dónde a dónde va? De la proteína original. Y del esquema que hayan entregado en la parte 2, hacen una referencia de este péptido en dónde está en la localizado, o sea, si dónde está dónde está, estaba en la guía 2, en la guía materiales de clase, guía de la vacuna, no, esto es nuevo, da, manual de usuario, práctica. ¿Cuál buscas? La guía, la anterior, la guía que hasta... Sí estaba ahí, ¿no? Ahí donde dice vacuna bioinformática, solo que es la primera, la que dice parte 1. Esa, ahí. Ajá. La parte 1, uy, es que se va a tardar un montón. Sí. Pues es donde está cita nuclear, periplasmática, de membrana, O sea, pues, ustedes, un dibujito. ajá, ustedes entregaron un dibujito en la pasada. Ajá. Y ese dibujito, ya sea así una concepción o que realmente encontraron en algún lugar el esquema de cómo está la proteína estructurada, nos entregaron algo así. Entonces, Ahí está. de 125 aminoácidos que tenga la proteína, ustedes se supone que de aquí tomaron esta zona, ¿no? Y esta fue la que siguieron, con la que siguieron trabajando en el HLA y en el proteasoma. Y luego de toda esta, nada más se quedaron con este péptido, este cachito. Y entonces, la idea es mostrar de toda la proteína original, finalmente, en dónde está el fragmento con el que ustedes se quedaron. Entonces, del dibujito que ya habían hecho, pues le ponen uno extra, una marca extra, identifican en dónde está localizado el péptido con el que finalmente se quedaron. ¿Sí? Y eso, como lo saben, pues por la posición del péptido dentro de la proteína. Sí, profesora, ya quedó más claro, gracias. Vale.
Alguien más dijo que también tenía duda, nada más que no alcancé a ver quién era. Yo tengo una duda, profesora. Sí. Lo que pasa es que ya al momento, ya tenemos los péptidos candidatos, pero hay uno en el cual, no sé, por ejemplo, es de 10 aminoácidos, pero en el último aminoácido, al momento de checar los cortes por el protosoma, el último aminoácido aparece marcado donde corta. Entonces, no sé si ahí, no sé, como que corte después o antes, lo veo como una enzima de restricción, no sé si se aplique. Algo así. O sea, tu péptido, el último aminoácido está marcado como que lo van a cortar. Ajá. Y tu pregunta es así como si es grave, algo así. Ajá, o sea, si la puedo seguir considerando, porque a pesar de esto, al checarlo con la afinidad, bueno, al checarlo con el último programa, me da los mejores resultados. Entonces, es el único inconveniente. Yo pensaría que sí, yo pensaría que no hay inconveniente. La verdad es que no sé, ahí sí tendría que buscar. Sí, así como dices, como la enzima de restricción que necesita unos ciertos números de bases para acomodarse, el proteasoma, ¿cuáles son las características que deba de tener antes y después para cortar? Entonces, si el péptido va, digamos, es un péptido solito, el péptido pequeñito, yo pensaría que no lo cortaría. Pero ¿qué calificación le sale a ese corte? A ver, permítame. Ok, tiene 3 calificaciones. Uno es de 0.98, otro es de 0.97 y otro es de 0.74. Están altos. Ajá, y tenemos otro, pero solamente tiene una calificación y es como de 0.6 aproximadamente. ¿Y su corte lo dejaron en 0.5 o en dónde lo dejaron? No, en 0.5, Eso, considerando. el Ajá. 0.5. Ujú. Siquiera lo pueden dejar así como opción, nada más que pongan el comentario de que podría ser tal vez cortado. O sea, que ese péptido tiene bueno, ese sitio en ese aminoácido tiene una posibilidad de ser cortado. Aunque sí, les digo que sí tendríamos que investigar, o sea, para irnos así como algo más reales, cuáles son las características necesarias para que se realicen los cortes. La estructura, si lleva minutos antes y después y cosas por el estilo. Porque la otra opción que tendrían sería, pues de todo su péptido, si es en el último aminoácido en donde se hace el corte, pues mejor tomar su secuencia de péptido sin ese aminoácido, ¿no? O sea, nada más quitarle uno. Pudiera ser también. ¿Cuánto mide ese péptido? Mide 9 aminoácidos y corta exactamente en el 9º aminoácido. ¿Y qué pasa si recorren uno? O sea, si eligen desde un aminoácido antes hasta el 8º. No tienen así como... No les sale... No entendí. Ajá. Es que al momento de checarlo con la primera página, solamente nos arrojaba valores con 9 aminoácidos, monámeros. Entonces ya nos quedamos, bueno, empecé a checar con la otra página. Ajá. Pero haz de cuenta que la secuencia original, ese péptido, ¿en dónde está posicionado? O sea, la posición 1 del péptido, ¿cuál posición es en la secuencia que insertaron? Ok. Nuestro péptido empieza desde la posición 42 y no, perdón. Empieza desde la 49 y termina 57. 57. Y si empiezan en la 48 y terminan en la 56, para que sigan siendo Creo que 9. también,
Creo que sí lo había checado. Sí, sí, sí. De hecho, sí lo había checado. También el software me lo daba así. Empezar desde el 48. Pero tenía menos resultados. Y creo que ni siquiera aparece en la afinidad. Bueno, con este último programa, creo que ni siquiera aparece esta secuencia. Ok. Pues lo que pasa es que si le quitamos uno, a lo mejor cambia, o sea, ya no, por la longitud, ya no va a ser susceptible de ser reconocido por todos, ¿no? Porque hay unos que necesitan 8 aminoácidos, otros que necesitan 9, otros que necesitan 10 y así. Entonces, pues hay dos opciones: que lo recorran y que tenga menos afinidad, o que lo dejen así, pero dejen la nota de que es probable de que pudiera ser cortado en esta posición, o que lo recorten y vean, o sea, con 8, cuáles son las opciones de afinidad. Entonces, sigue teniendo una buena opción de afinidad. ¿Sí? O que lo descarten, porque me dices que tienen más, ¿no? O ese era el que tenía como las más altas calificaciones y supero era el corte en ese último partido. Digo, en ese último aminoácido. No, sí nos aparecieron dos. Uno sí es candidato y creo que aplica con todo. No es cortado y tiene una calificación arriba del 0.5 con afinidad. Pero este otro que le comento tenía como que mejores resultados. Nada más que pero era lo del corte. Y checándolo, me parece que al checarse de la posición 48, igual con 9 aminoácidos, ni siquiera aparece, o sea, arriba de 0.5, que era como el límite que se había establecido en la guía, en la puntuación. Entonces, sí. Bueno, entonces, de recorrerlo no. Habrá que ver si recortado sigue teniendo cierta o afinidad aunque sea con otros alelos. O dejarlo y poner esa nota, o descartarlo. Ya ustedes elijan. Ok, gracias. Sí, o sea, porque tienen más. Si fuera el único, entonces sí habría que justificarlo con alguna de estas formas. Pero si tienen más, pero si no lo quieren descartar porque trabajaron en él y todo, pues déjelo justificando lo que podría pasar si lo dejan, nada más. O sea, que están como conscientes. ¿Sale? Sí, está bien. Es como si me dices, ya tengo estas vacunas y tengo una de como la de los profesores. La de los profesores que tienen 60% de todas formas se las ponemos, aunque no tengan. La de todos los demás que tienen 90%, dices, bueno, pues ya sé, ¿no? A lo que ya tengo, ya me lo advertiste, estás consciente de lo que puede pasar. O sea, sabes, hubo cierto trabajo, hubo todo, pero estás consciente de lo que puede pasar. Y ya, ¿no? O sea, a veces hay que hay que tomar esas decisiones, ¿no? Lo peor es que en otros casos no tienen esa conciencia. Ay, Dios. ¿Más dudas, chicos? Ay, qué mala la persona. Sí, profesora. Mande. A nosotras nos pasó algo parecido que al compañero, porque, por ejemplo, hicimos varias propuestas, porque en la teoría encontramos que había uno de clase 1 que era específico, o sea, que era específico, el HLA-A 0201. Entonces hicimos un primer análisis utilizando únicamente ese HLA, o sea, todo lo sacamos con ese HLA. Entonces, en el primer programa nos arroja 3 secuencias peptídicas y las 3 nos salen que no tienen ningún
o sea, que no se encuentran en humanos y que pueden ser posibles candidatos para vacunas. Entonces, primero elegimos uno y seguimos con los demás, pero al momento de llegar a la parte del corte, esa secuencia sí tenía cortes, entonces nos pasamos al último programa y no aparecía. Entonces dijimos, bueno, esa no sirve porque ni siquiera aparece al final. Entonces cambiamos a otra de las secuencias que nos marcaba en la primera, el primer link, y igual volvimos a hacer todo el análisis, y en este caso también hubo cortes, pero en la última página sí aparece, aunque la calificación es muy bajita, pero sí aparece. Entonces dejamos todo ese análisis y lo colocamos en el trabajo que vamos a entregar, justificando, o bueno, más bien poniendo que pues que existen cortes y que aparte la calificación de la compatibilidad es baja, entonces pues posiblemente, aunque se hiciera la vacuna, no funcionaría como tal. Pero igual como nosotros ya les habíamos comentado en la entrega pasada, que es estamos trabajando con tuberculosis, con nuestra proteína de 16 KDA, que habíamos encontrado información de que esa proteína se expresaba cuando, bueno, así por lo que entendimos era cuando ya se les había puesto, por ejemplo, BCG a las personas, los genes que expresaba BCG hacían o tendían más a que se expresara también la de 16 KDA, entonces lo que estábamos viendo era pues que se podía hacer una como que se utilizara en conjunto con BCG para que tuviera mejores resultados que BCG, o sea que se usaran las dos. Entonces en la parte de ese primer análisis con la específica que encontramos en la teoría, pues le pusimos que aunque es baja y aunque existen los cortes, digamos que se podría hacer y se podría analizar la respuesta que se tiene cuando se utiliza en conjunto con BCG. Y después ya lo analizamos con todos sin buscar uno específico y elegimos los que aparecían como más veces y eso, pero nos vuelve a pasar lo mismo. O sea, las secuencias que aparecen así en casi todas tienen cortes. Hay una creo que nada más en la que hay corte al principio y al final de la cadena, pero en todas nos aparecieron cortes. Y no, o sea, esos, digamos, fueron todos los mejores candidatos que encontraron. El problema son los cortes. Y su péptido, otra pregunta, por ejemplo, de su péptido inicial, ¿de cuántos aminoácidos es? El que sufre los cortes. El primero que analizamos, el que hicimos específico, es de 9 nada más. Ah, ok, entonces digamos tus cortes te quedan de 3, de 4. Ajá. Ah, ok. Con esos 8 que no te cortaba. Pues yo opino que dejen, digamos, sus mejores candidatos y pueden hacer una tabla en donde pongan cuáles son los peros, o sea, los pros y los contras de cada uno, ¿no? Sí. Y ya para esta cuarta, pues a lo mejor pueden hacer
por ejemplo, 2 construcciones para los 2 mejores o los 2 menos peores, por decirlo así. Esta vacuna de tuberculosis, las que están en el mercado, ¿son de atenuados? Sí. ¿O hay recombinantes? Porque a lo mejor también por eso no hay recombinantes, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, de hecho, les comentamos en la primera, pues bueno, sí, ahora sí que cuando elegimos nuestra enfermedad, digamos que la única que está es BCG, que es de atenuados, y hay muchas que están como en estudio, pero todas son a partir de esa BCG. Ajá, entonces no hay así como de un solo péptido, ¿no? A lo mejor pudiera ser también a lo mejor puede ser, por eso que sí, que la secuencia es como muy especial. Porque si luego uno se pregunta, ¿por qué todavía no han hecho esto para esta enfermedad? Sí, es como que pues ya hay muchas cosas, pero a veces las secuencias no ayudan. Sí. No ayudan. Sí. Y, bueno, pero acá también lo importante es pues que sobre todo que están usando las plataformas, que están aprendiendo a hacer la búsqueda, que están sabiendo leer esos números, ¿no? Que les significan. O sea, a lo mejor al final no va a ser una vacuna, digamos, exitosa en la teoría, pero pues ya llevan ustedes todo el conocimiento de cómo se hace, ¿no? O sea, no es un trabajo, vaya, que no sea benéfico para ustedes. Y por eso decíamos que dejen la justificación para que nosotros nos demos cuenta que, así como el ejemplo de la vacuna, que están conscientes de dónde cojea, ¿no? Sí. El resultado. Ay, sí, profesora, gracias. Ok. ¿Algo más? Creo que no. Creo que no. Bueno, entonces queda pendiente ahorita que cerramos sesión, subimos el que ¿verdad? Dices que no. Ese no lo tengo. Y el de las bases de datos de los plásmidos. Ah, no tienen que decir quién va a trabajar. Eso sí, los pusiste las bases. Okay. Mira, ahí ábrele, ahí le puse en dónde encontrar secuencias. Es esa, ¿no? Sí. Entonces déjame subir de una vez el otro. A ver, entonces cuéntenos quién va a trabajar con qué. Si quieres ya deja de compartir. No. Así, ¿verdad? Sí, porque si no te vemos como espejo. Espérenme. Déjenme subirlo. Y ya dejo de compartir. Listo. Preguntaba que ¿qué plataforma va a trabajar cada equipo, ¿no? El equipo 3 quiere trabajar con levaduras. Equipo 3, levaduras. Anotados. El 4 con bacterias. Es lo que les iba a decir, apúrense porque se acaba, esto es como en el mercado. Bacterias, listo. Gracias. Profesora, ¿cuáles eran las opciones que había? Células de mamífero, células de insecto y planta. Son las que quedan.
El equipo de hepatitis B serían plantas, profesora. ¿Pero qué número es? Me parece que me parece que somos el 1. No estoy seguro, creo. Uy, sí que no estás seguro. Equipo 1, plantas. Nosotros el mamífero, profesora, somos el equipo, creo que el 2. Creo que el 2, mamífero. El de insectos. El 5, ¿no? Quedó. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Entonces, equipo 1, plantas. Equipo 2, mamíferos. Equipo 3, levaduras. Equipo 4, bacterias. Y equipo 5 de insectos. El de plantas nada más le piensa bien si va a querer trabajar con ADN nuclear, bueno, con plásmidos que van dirigidos al núcleo o al cloroplasto. Son diferentes. ¿Vale? Sí, profesora. Va. Anota. Y pues buscan a los que van a trabajar con líneas celulares, eligen una línea celular y tienen que buscar la información de qué especie viene, de qué cepa viene, y después necesitan esa especie para buscar el uso de codones. Y bueno, igual levadura y bacterias, ¿no? Pero los de líneas celulares nos tienen que dar esa información. Sí. Muy bien. Pues ya empezó a llover otra vez. Acá todavía no. Pero ayer cayó un aguacerazo. ¿Algo más, chicos? Si no, pues les dejamos este espacio al otro para que bueno, quedan 45 minutos para que se empiecen a organizar. ¿No? Creo que ya no, profe. Muy bien. Bueno, entonces, pues nos vemos el siguiente jueves para dudas de esta cuarta parte. Sí, ¿verdad? No hay sesión de... No hay laboratorios presenciales. No, bueno, ya son en noviembre, que pues prácticamente ya es la próxima semana, pero no me acuerdo el día. Creo que es la semana del 8. Esta es hasta la siguiente, porque la siguiente semana es el 1 y 2 de noviembre y no... Bueno, el 2 de noviembre no. Ajá. No hay. Creo que es del 11 al 26. Sí, entonces es hasta dentro de 2 semanas. Ajá. Ok, entonces el siguiente jueves sí nos vemos. Sí. Dale. Hasta luego, gracias. Y nos estamos viendo, cuídense. Los esperamos a que salga para descargar la lista. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Bye.